Los objetos Grease Pencil de Blender son un tipo especial de objeto que puede usarse para crear animación tradicional en 2D, animación de recortes o cutout, grafismo en movimiento o motion graphics, guiones gráficos o storyboards, así como novelas gráficas o cómics, entre otros. Los trazos se crean en el modo dibujo y necesitan tener un fotograma clave en la línea de tiempo de la animación. Una vez creados, estos trazos pueden ajustarse en el modo edición y en el modo esculpido. También es posible asignar materiales, modificadores, iluminación y efectos visuales a estos trazos. Se puede agregar Grease Pencil a cualquier escena de Blender, aunque lo más sencillo es comenzar con una nueva plantilla de animación 2D. Esta plantilla ofrece opciones preconfiguradas que serán de utilidad para la creación de animaciones y storyboards. Para añadir Grease Pencil a una escena existente, asegúrate de estar en el modo objeto. A través del menú o del botón secundario, localiza la opción de Añadir, a continuación Grease Pencil y en blanco. Asegúrate de crear un nuevo fotograma clave o activa la opción de clave automática. Luego, cambia al modo dibujo. Para empezar a añadir trazos al objeto de Grease Pencil, sitúate en la vista 3D, haz clic y arrastra. Aunque se puede trabajar con un ratón, lo más conveniente es utilizar una tableta de dibujo o pluma sensible a la presión. Así conseguirás que las líneas tengan un grosor y una forma variable. Otro modo de empezar con Grease Pencil es crear un nuevo archivo usando la plantilla de proyecto 2D. Para ello, dirígete al menú superior y selecciona Archivo, Nueva, Animación 2D. La configuración predefinida para la plantilla de animación 2D tiene las siguientes características. El espacio trabajo activo es animación 2D. El fondo de trabajo se establece en color blanco, aunque puedes cambiar este color en las propiedades del entorno o mundo, superficie, color. El plano de dibujo queda definido en frontal, así que trabajaremos sobre el eje XZ. Las capas, líneas y colores, así como algunos materiales de trazos, estarán ya configurados para los nuevos objetos de Grease Pencil. La línea de tiempo de animación creará automáticamente un nuevo fotograma clave cuando se utilice Grease Pencil en fotogramas vacíos. Los objetos básicos de Grease Pencil son los trazos o pinceladas. Estos están compuestos por puntos y líneas de edición. Los puntos son los equivalentes a los vértices en las mallas. Estos almacenan todas las propiedades que definen la apariencia final del trazo, tales como la posición, el grosor, la transparencia, la influencia y la rotación UV para las texturas. Las líneas de edición o rectas conectan los puntos entre sí. Estas líneas son visibles en el modo edición o cuando se visualizan los trazos en el modo de vista alámbrica, Wireframe. Por el contrario, no son visibles en las imágenes procesadas finales, ya que su función principal es ayudar a visualizar los trazos durante su creación. El trazo es la imagen procesada y está compuesto por la información almacenada en los puntos, así como por la forma definida a través de las líneas de edición. Además, utiliza un material de Grease Pencil específico para definir su apariencia de color y textura, tanto en las pinceladas como en las áreas de relleno. Las primitivas en los programas de edición 3D son formas básicas que sirven de base para crear objetos 3D más complejos. En el caso de Grease Pencil, tenemos 3 de estas formas básicas a las que podemos acceder desde el modo objeto. El menú Añadir nos permite crear estos 3 tipos de primitivas de Grease Pencil que incorporan materiales y capas 2D predefinidas. La opción en blanco agrega un objeto de Grease Pencil vacío, es decir, sin ningún trazo. La opción Trazo
añade un objeto de Grease Pencil con un trazo simple como referencia. La opción Monkey crea una cabeza de Susan, la mascota de Blender. Este modelo en 2D puede resultar útil para hacer algunas pruebas. Además de las primitivas, también existe una opción llamada Arte Lineal que te permite crear distintos objetos de Grease Pencil utilizando como referencia los diferentes elementos de tu propia escena. Ya realicé un vídeo especialmente dedicado a este tema que puedes consultar en el siguiente enlace. Arte Lineal a Escena crea un objeto vacío de Grease Pencil con un modificador de arte lineal que utiliza como referencia a todos los objetos de la escena. Para ello, selecciona la escena, Añadir y por último, Arte Lineal a Escena. Arte Lineal a Colección crea un objeto vacío de Grease Pencil con un modificador de arte lineal que utiliza como referencia a todos los objetos de una determinada colección. Para ello, selecciona esa colección, Añadir y por último, Arte Lineal a Colección. Arte Lineal a Objeto crea un objeto vacío de Grease Pencil con un modificador de arte lineal que utiliza como referencia al objeto activo. Para ello, selecciona dicho objeto, Añadir y por último, Arte Lineal a Objeto. Cualquiera de estas opciones de arte lineal nos permitirá crear modelos bidimensionales editables a partir de nuestros modelos en 3D. Sin embargo, debes tener en cuenta la cantidad de objetos que contiene tu escena, así como su complejidad. Una mayor cantidad y complejidad de los mismos puede elevar el tiempo de procesamiento o provocar incluso un bloqueo o congelación del programa por falta de recursos. Aquí me gustaría hacer una aclaración sobre la traducción de estos términos al español dentro del programa. Tanto la escena, la colección como los objetos son los que se transforman en arte lineal. Por lo tanto, lo correcto para cada una de estas expresiones sería invertir los términos. De este modo, deberían quedar como escena a arte lineal, colección a arte lineal y objeto a arte lineal. En cualquier caso, he preferido mantener la traducción oficial del programa para que no haya confusiones. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo.